dos pasajes. Hoy vamos a estudiar uno y la semana entrante vamos a estudiar el siguiente. Y bueno, antes de empezar, quisiera contarles algo. Hay momentos en los que el miedo nos paraliza. Yo no sé si les ha pasado, pero hace algunas semanas tuvimos un evento así con las niñas que nosotros cuidamos. De pronto ustedes ya las conocen. Bueno, ya están grandotas, Cristina y Elizabeth. Cristina tiene 11, va a cumplir 12 años y Elizabeth va a cumplir 8 años. Y estas dos pequeñas, bueno, nosotros las cuidamos hace 8 años, vienen a veces varios días a la semana, otras veces pocos días, en fin. Pero hace un tiempo, hace como unas, qué sé yo, unas 4 semanas, ellas vinieron a casa, quizás un poquito más, y nosotros salimos a caminar por el seminario, allá donde ustedes conocieron, ya salimos y caminamos, y ustedes saben que allá no pasa nada, no pasan muchos vehículos ni nada de esto. Pero en un momento, la niña más pequeña, Elizabeth, que está siempre llena de energía, salió a correr. Y corría como si alguien le estuviera persiguiendo. Corría y corría, corría y corría y corría. Y empezó a acercarse a la calle. Entonces, en ese momento, bueno, mi esposa ya estaba asustada. Yo estaba intentando mantener la calma. Pero en ese momento, como ya vimos que se iba hacia la calle, le pegamos un grito como Tarzán, pues la gritamos de tal manera, hasta Cristina, la mediana, la mayorcita, le pegó un grito terrible y ella se quedó paralizada, se quedó congelada, casi se pone a llorar porque la habíamos gritado y ella se había asustado muchísimo. Ella se sobresaltó y sin comprender qué pasaba, empezó a mirar para todos lados, no tenía ni idea qué pasaba y nos miraba como angustiada, no alcanzó a pasar la calle, alcanzó a detenerse antes. Y cuando nos acercamos, pues le explicamos por qué le habíamos gritado y todo esto, y le recordamos algo que ya habíamos hablado varias veces. Adivinen qué es. Que no se puede cruzar la calle sin mirar, hay que mirar a ambos lados. Y bueno, y sin importar cuántas veces ustedes le digan eso a un niño, pues tiene que volver a decírselo y tiene que volver a decírselo. Y se lo volvimos a decir. Y poco a poco, después de que le explicamos, ese miedo, ¿no? Ese miedo, esa confusión por el grito, por el susto que pasó, pues empezó a transformarse en seguridad, en tranquilidad, y ya pudimos conversar un poco más. Y lo que empezó como un momento de pánico, que terminó siendo pues un momento para conversar sobre cuidados, sobre límites y sobre confianza. Saben, durante las últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo final del Evangelio de Lucas. Es lo que hemos hablado ya por 2 semanas, esta es la tercera semana. Y hemos leído ya varias veces sobre los momentos tan difíciles, tan críticos que vivieron los discípulos de Jesús y también los familiares cercanos de Jesús. Hombres, mujeres, personas que estaban muy cerca a Jesús, sufrieron muchísimo con todo lo que había pasado con nuestro Señor. Y tal como Elizabeth necesitó comprensión y explicación para entender estas cosas que para ella eran incomprensibles, pues para pasar del miedo a la paz, para pasar de la confusión a la alegría. Asimismo, los cristianos, los discípulos, aquellos primeros seguidores, van a necesitar de Jesús una explicación extra, un poco más, para poder entender qué es lo que estaba pasando. Y particularmente reconocer que la victoria de Jesús sobre la muerte era algo absolutamente real. Así que les voy a pedir que oremos juntos y vamos a leer en esta mañana unos versículos en el capítulo número 24 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Así que por favor acompáñenme y oremos juntos, pidámosle a Dios su guía en esta mañana, pidámosle que nos oriente y nos ayude a entender un poco más sobre lo que Él les dijo a ellos y cómo nos es vivido hoy en nuestros días. Santo Dios, en esta mañana nos acercamos a ti llenos de gratitud. Hay tantas cosas que agradecerte, Señor, realmente la lista es muy amplia. Somos muy bendecidos y somos tratados con tanta generosidad de tu parte, Señor. Siendo indignos, somos llamados tus hijos, somos tratados, Padre, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha paciencia. A veces, Dios mío, como nosotros tuvimos que hacerlo con la niña, tenemos que recibir un grito tuyo de cierta manera, algo que nos llame la atención para no dar el paso en falso y caer o sufrir, Señor.
Gracias porque tú velas por nosotros. Gracias porque tú nos cuidas, Dios mío. Quisieras hoy, Señor, bendecirnos, abriendo nuestros ojos, abriendo nuestro entendimiento para verte a ti, Señor, detrás de estas escrituras. Permítenos, Padre, ser expositores humildes y aprendices humildes de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en el capítulo número 24 del Evangelio de Lucas, en el versículo número 36. ¿Ya están allí? Ok, yo no tengo esta escritura, está un poco larga, entonces no la he colocado ahí en la pantalla, así que les voy a pedir que lean en sus Biblias. ¿Alguien no tiene una Biblia? Yo tengo mi Biblia, se la puedo prestar, pero me la devuelve. No, nadie, parece que todos trajeron Biblia. Si alguien está sin Biblia y no está leyendo, alguien que le dé un codazo, por favor. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Versículo 40. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? ¿Una baleada o algo así? ¿Algo sabroso? Entonces le dieron parte de un pescado asado y un panal de miel. Qué combinación, ¿verdad? Y él los tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliere todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, si así fue necesario, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón ¿de qué? De pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Wow, qué pasaje. Y mi primer punto en esta mañana se llama del espanto a la alegría. Del espanto a la alegría. Me gustan mucho los lemur porque siempre están asustados, tienen los ojos así grandotes. Pero estos personajes probablemente estaban de esa manera asustados. Era terrible lo que estaban viendo, eso era algo increíble. Ahora, para poder ponernos en contexto y entender un poco el impacto de lo que estamos leyendo acá, tenemos que recordar que Jesús ha muerto y estamos hablando del primer día de la semana, que es ¿cuál? El domingo. Así es, el domingo es el primer día de la semana. Nuestro Señor Jesús fue sacrificado el día viernes, ha pasado todo el sábado en que no se hace nada, y ese mismo día, el primer día de la semana, el domingo, estos discípulos parece que están reunidos y han llegado unas mujeres. ¿Se acuerdan que leímos de las mujeres? Las mujeres fueron a la tumba y no encontraron nada. Entonces, desde la mañana están recibiendo noticias. Se robaron el cuerpo de Jesús. No aparece el cuerpo de Jesús. Nos encontramos dos varones que estaban allá parados dentro de la tumba, afuera de la tumba. Algunos dirían que no sabemos dónde estaban parados, pero estaban allí y les dicen que Jesús ha resucitado. Y estas mujeres corrieron, si se acuerdan, y hablaron con Pedro y con todos. Pedro corrió y observó y se dio cuenta que no había nada. Y al rato, como lo leímos la semana pasada, bueno, realmente pasaron varias horas hasta que ya era oscuro. Llega Cleofás con otro discípulo, ¿se acuerdan? Vienen agitados con el corazón en la mano, con la lengua afuera, que se les sale el corazón, y dicen: Jesús ha resucitado.
Entonces todos están allí como medio confundidos, ya habiendo oscurecido y no saben qué pensar. Probablemente, amigos, en ese punto se va Tomás. ¿Por qué Tomás no va a estar en este encuentro? Es lo que nos relata el libro, el Evangelio de Juan. En ese punto se va Tomás. Y imagínense la agitación. Y de repente aparece Jesús en medio de ellos. Y ellos quedan completamente aterrorizados y espantados. Esto es algo increíble porque la palabra en griego nos lleva a pensar en alguien que está a punto de desmayarse. Hay cosas como que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo me he dado cuenta que hay personas que se suben a algunas atracciones mecánicas y cuando ya van subiendo se van apagando, literalmente. Se empieza a subir y empiezan a apagarse del susto tan terrible. ¿Les ha pasado? No digan nada, no digan nada. Es terrible, yo no me puedo subir en algo así porque me apago de inmediato. Mi cerebro me empieza a decir, ya estás muy alto, ya hasta aquí llegamos y se apaga. Pero estos personajes parece que el susto era brutal. Ahora, una cosa es que uno se asuste cuando está solo. Algunos se asustan con su propia sombra, ¿verdad? Pero es más difícil asustarse cuando uno está acompañado. Ahora, por lo menos hay 12 personas acá. Si damos por hecho que Tomás se fue, más llegaron Cleofás y el otro amigo, son 10. Y las mujeres están allí. ¿Quién? A ver, varones, ¿quién se asusta delante de una mujer? Nadie. Así uno esté que se muere ahí, que se hacen los pantalones, tiene que mantenerse firme porque es el hombre, ¿cierto? Nadie se asusta, ningún varón se asusta delante de una mujer. Ok, no sé, pero de repente aparece Jesús de la nada, y todos quedan como estremecidos. Nadie se imagina que Jesús va a aparecer. Es el hombre que ha estado allí muerto y ha desaparecido. La última vez que lo vieron estaba masacrado literalmente. La última vez que vieron a Jesús lo habían visto clavado en una cruz, lo bajaron muerto, lo metieron prácticamente destruido por horas de martirio allá en esa piedra, en ese sepulcro, y de repente aparece. Recuerden que además de todo esto, dice el Evangelio de Juan, que estas personas estaban llenas de miedo porque los judíos probablemente iban a venir tras ellos. Ahora, no es igual hablar del fuego que sentir el calor de las llamas, ¿verdad? No es igual cuando uno habla con autoridad de algunas cosas a cuando le toca vivirlas. Tomás había mencionado, vámonos hasta Jerusalén y muramos con él allá. Bueno, la cosa es que esto había cambiado de color y ya la vida, la integridad estaba en riesgo. Pero noten cómo se acerca Jesús a ellos. Jesús se va a acercar a ellos pensando ellos que lo que están viendo es un espanto. Están pensando que Jesús es un espanto, un espíritu, algo extraño, y por eso es que ellos se asustan muchísimo. Algunas creencias en el nivel más bajo, en el nivel popular en este momento del primer siglo, dicen que algunas personas creían en estas cosas, en espantos, en imágenes, y varias veces van a confundir a Jesús con un espanto, sobre todo si ustedes recuerdan cuando él iba cruzando sobre el agua, se asustaron, dijeron, no, es un espanto. No era un espanto, era Jesús en carne y hueso. Ellos estaban aterrorizados. Y ahora Jesús se acerca y les dice dos cosas impresionantes. La primera es paz a ustedes. Irene Jumín es lo que les dice, que es casi lo mismo que el saludo que hacen entre los hebreos diciendo shalom. ¿Por qué están ustedes agitados, turbados o alterados y están pensando de esa manera? Pues ellos, imagínense esto, ok. ¿Por qué están asustados? Ok, Jesús. Jesús habitualmente hace preguntas muy inteligentes y con respuestas muy claras. Pero una vez, si ustedes recuerdan, Jesús está andando en medio de la multitud y la gente lo está apretujando, ¿se acuerdan? Y de repente dice, ¿y quién me ha tocado? Y los discípulos lo miran,
¿Cómo que quién te ha tocado? Falta que nos saquen la cartera aquí, toda esta cantidad de gente, y tú nos estás preguntando quién nos ha tocado. Y ahora Jesús les pregunta, ¿y por qué están asustados? ¿Cómo que por qué estamos asustados? Tenemos todas las razones para estar asustados. Tú deberías estar muerto y nosotros deberíamos estar aterrorizados. Bueno, Jesús les dice, tranquilos, paz a ustedes. ¿Saben? Me llena de esperanza, mis queridos hermanos y hermanas, saber que Jesús conoce nuestra situación. Él sabe, y este momento no es accidental en la vida de los discípulos, en la vida de aquellos que están allí, y Él aparece justo en el momento apropiado. Y no les demanda una gran fe, ni tampoco les llama la atención por no haber creído con anterioridad, sino lo primero que hace es ofrecerles paz. ¿Se acuerdan de mi paz les dejo? Mi paz les doy. Y más adelante vamos a leer por allá en otro pasaje del texto que la paz de Jesús va a llenar nuestros corazones y nuestras mentes. Me llena de alegría pensar en que lo primero que hace Jesús en medio de situaciones turbulentas es darnos paz. Nos llama a tener paz. El creador del mundo nos dice paz, paz a ustedes, paz, tranquilos. Tengan tranquilidad, tengan paz, tengan confianza. Saben, muchas veces nuestra fe se va a ver amenazada. Muchas veces. Seamos cristianos o no seamos cristianos, vamos a pasar por momentos complejos, complicados, tensos. De hecho, algunos de nosotros diríamos que estamos en uno de esos momentos tensos. Muchas veces nuestra fe se ha amenazado por dudas y por incertidumbres, miedos que nos asaltan porque hay cosas que suceden en nuestra vida que se escapan a nuestro control. ¿Les ha pasado que uno queda como mirando como perdido y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora para dónde miro? Y uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago en esta situación? ¿Qué hago en esta dificultad? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago en la soledad? ¿Qué hago en la enfermedad? ¿Qué hacemos en el desamor? ¿Qué hacemos en la traición? ¿Qué hacemos cuando una persona que amamos nos ha dado la espalda? ¿Qué hacemos cuando hemos tomado malas decisiones y ya no las podemos echar atrás? ¿Qué hacemos cuando estamos en agonía, cuando estamos en dolor? ¿Qué hacemos cuando estamos en fracaso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre hay diferentes oportunidades para reaccionar y es lo único que nosotros podemos escoger. ¿Cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a reaccionar ante las cosas que se aparecen en el camino? Ahora uno puede sin duda llorar, lamentarse, ¿no? Rasgarse las vestiduras y acudir a abogados, a médicos, a brujos, a inmigración, a sus amigos por allá en el otro lado. Puede buscar a todo el mundo, puede buscar lo que usted desea. De hecho, si está buscando compañía, puede salir a buscar en el peor lugar. Puede usted hacer lo que sea, usted puede ir a buscar ayuda en cualquier lugar. Pero todo esto, amigos, hermanos, son pozos secos que no van a brindar ni van a ofrecer certidumbre y seguridad y saciedad a nuestros corazones. En el fracaso, en la angustia, en la tristeza, nosotros como siervos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, lo último que tenemos que hacer es salir al mundo a buscar respuestas. Cuando tenemos en Jesús a alguien que nos dice, paz a ustedes, paz a ustedes. El mundo, como les digo, busca saciar su sed en pozos que están completamente vacíos. Nosotros tenemos que aprender a resistir, a comportarnos como cristianos, a comportarnos como cristianas. En lugar de desesperar y de reaccionar como el mundo reacciona, tenemos que levantar los ojos al cielo y reconocer a Jesús el soberano. Yo me temo, mis queridos hermanos y hermanas, y esto es un examen de conciencia que cada uno de ustedes debe hacer. Es posible que el Dios al que ustedes sirvan, que el Cristo al que ustedes sirvan, sea demasiado pequeño para las respuestas que ustedes tienen en sus vidas. Entonces, cuando ese Cristo pequeño, que no existe, solo existe en su imaginación,
no responde en el momento que usted desee, simplemente lo guarda en su bolsillo y sale a buscar respuestas a otro lugar. Entonces sala su conciencia diciendo, ya oré, pero ahora yo tengo que hacer algo. Pero no oró realmente, no descansó en el Señor, no buscó la paz en Cristo. Lo que hizo fue quitarse de encima una culpa potencial por no haber orado. ¿Saben? Jesús dice algo maravilloso. Les ofrece sus manos. Imagínense esto. Jesús le ofrece las manos a la gente, a ellos que están allí. Les dice, miren los huecos aquí en mis manos. Miren mis pies. Miren, son las cicatrices, son las huellas del dolor que yo experimenté por ustedes. Esto es el cariño que les tengo. Esto muestra que lo que yo les dije era cierto y que a quien tienen al frente soy yo, de carne y hueso. Hermanos, al ver a Jesús así cerca, real, y verlo y reconocerlo, esa es la única oportunidad que nosotros tenemos para alcanzar la paz. Reconocer a Jesús, ver a Jesús y ver lo que Él ha hecho por usted. No por el mundo, por usted. Porque usted es el responsable de que Jesús haya ido a la cruz. Si usted no lo reconoce, si usted no ve sus heridas en sus manos, si usted no ve sus heridas en sus pies, Jesús va a ser solamente una idea vaga que ha pasado quizás por generaciones en su familia. Usted necesita conocer al Cristo, necesita mirar sus heridas. Y estas personas van a empezar a creer. De hecho, Tomás más adelante va a decir en el otro evangelio que no cree hasta que no meta la mano. Y Jesús le dice, pues mete tu mano acá en mi costado. ¿Será que tú necesitas meter la mano en el costado de Cristo para creerle? ¿Será que es necesario que Jesús mismo venga y se presente delante de ti y tú tengas que meter tu dedo ahí en la llaga para decir, sí creo, por fin sí creo? Amigos, si nosotros no entendemos al Cristo, si no vemos a Jesús, nuestra relación con Él va a ser simplemente vaga, va a ser difusa. Estos hombres empiezan a ver a Jesús y su corazón empieza a cambiar y su certidumbre empieza a crecer, y entonces ya están pasando de la angustia, están pasando del espanto a la alegría, y hay mucha alegría, y Jesús hace algo. Bueno, ya que necesito ayudar a esta gente a que entienda, sírvanme una comidita. Gloria a Dios por eso. Jesús dice, ok, tráiganme pescado asado y panal de miel. Miren, yo jamás he probado pescado con miel, pero sería una buena idea. Jesús probó pescado con un panal de miel, un panal de miel allí y mezclado con pescado asado. Eso debe saber muy bueno, supongo. Era la elección, le pasaron eso y él comió. Comió de lo que había. Comió de lo que había. Hay de esto, yo como de esto. Bueno, no me pregunten si algunos de ustedes, porque algunos de ustedes pueden ser muy exquisitos con la comida. Eso no lo como yo. Ok, eso es otro tema. Ahora, ustedes y yo tenemos que preguntarnos algo. ¿Hay algo, hermanos o hermanas, amigos? Ustedes, hay algunos que no levantaron su mano, pero sé que hay varios que visitan esta comunidad desde hace tiempo. ¿Hasta cuándo van a decidir ser cristianos? ¿Qué más necesitan ver? Necesitan estar al borde de la muerte, en una enfermedad, tendidos en una cama o presos para acordarse. Dios mío, yo fui a la iglesia. No ahora. Háganlo ahora. Busquen a Jesús ahora. Ahora que se puede, ahora que tenemos tiempo. Ahora que lo podemos hacer con gozo, con gratitud y con libertad. Y podemos adorar su nombre. Pero entonces ustedes y yo tenemos que preguntarnos, Dios mío, ¿hay algo? ¿Hay algún temor que me impide reconocer tu nombre? ¿Hay algo? ¿Será mi orgullo? El orgullo de no reconocer que estoy equivocado o equivocada. El orgullo de no querer cambiar esto en mi vida. La necedad de no querer soltar esta maldad y excusarme. No, es que es muy difícil, es que lo he hecho mucho tiempo.
¿Qué necesitas ver? ¿Qué necesitas ver? Porque podemos orar por eso. Podemos orar y pedirle a Dios, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos a borrar los miedos. Y mientras pensaba en este mensaje, recordé la historia de un hombre que tuvo un mal inicio, pero un grandioso final. Y este hombre es George Mueller. Quizás hace un año o año y medio debía haberles hablado de él. George Mueller es un hombre que nació en Alemania en 1805. Imagínense, estamos hablando de hace probablemente unos 200 y tantos años. Y desde niño este hombre empezó a mostrar problemas con su carácter. Desde niño empezó a robar, desde niño empezó a mentir a su papá. A los 16 años ya estaba en la cárcel. Y él sufrió muchísimas cosas en su vida. Se casó con una buena mujer, tuvo 4 hijos, 2 nacieron muertos, 1 murió enfermo, y luego de que su hijo murió su mujer. Luego se volvió a casar y se volvió a morir la otra mujer. Y el hombre estaba, es una vida difícil, ¿no? Si usted cree que su vida es complicada, está en la gloria probablemente, está en la gloria. Este hombre pasó muchas dificultades, muchas tristezas, y fue a otra ciudad. Salió de Alemania y se fue a Bristol, en Inglaterra, y empezó a vivir allá. Pero cuando empezó a vivir allá se dio cuenta que había una gran necesidad. Muchos huérfanos. Dios lo había llamado y sabía que él debía hacer algo, y decidió hacer algo. Dijo, yo voy a dedicar mi vida a servir a los huérfanos. Es lo que yo voy a hacer. Voy a dedicarme a servir a los huérfanos, pero lo voy a hacer con mi fe. Voy a orar y voy a pedirle a Dios que sea Él el que provea todo para estos huérfanos, porque es lo que el Señor dice, que va a cuidar de los huérfanos. Entonces decidió empezar todo esto con una regla muy clara. No le iba a pedir dinero a nadie y solo confiaría en Dios. Al reconocer esta realidad, empezó sin mirar atrás. Entonces empezó a orar. Dios mío, ayúdame a cuidar de estos, a llevar a cabo este ministerio. Necesito tierra. Y Dios respondió con un orfanato, con tierra para construir un orfanato. Oró por alojamiento y Dios proveyó. Oró por los niños y Dios le trajo niños. El primer huérfano de los más de 10,000 huérfanos que él cuidó, entró a su cuidado el 11 de abril de 1836. Después de su muerte, más de 17,000 niños huérfanos en Inglaterra habían pasado por sus manos, siendo educados con educación teológica cristiana. De hecho, dice la historia, que no es una historia ficticia, esto es real. Dice la historia que las personas que vivían en Bristol, los empresarios de Bristol, buscaban a los niños que eran cuidados y enseñados por este hombre, porque eran las personas más preparadas, las personas con mejor carácter. Ahora, hay una famosa historia que está en sus memorias, y quería contárselas porque a veces uno puede pensar que su situación es única y que Dios no ha respondido y que es tan difícil lo que estamos pasando y estamos tan aterrorizados como los discípulos. Dice la historia que los niños, una de sus asistentes, se acercó a George Mueller en la mañana y le dijo: los niños están vestidos y están listos para ir a la escuela, pero no hay comida para ellos. George Mueller le pidió a su asistente que trajera a los 300 niños al comedor y que se sentaran en las mesas. Agradeció a Dios por la comida y esperó. Ahora, no hay comida en la mesa. Y este hombre está agradeciendo por la comida que no está. Y son 300 bocas. No hay Cane's, no hay McDonald's, no hay nada ahí, no hay nada. Y hay una gran responsabilidad, hay que darle de comer a estos 300 niños. Entonces, minutos después, un panadero tocó la puerta. Señor Mueller, anoche no pude dormir. De alguna manera supe que necesitaría pan esta mañana. Así que me levanté y horneé 3 tandas para usted y aquí lo traje. Poco después, otro golpe en la puerta. Era el lechero. Su carro se había averiado frente al orfanato y la leche se estropearía antes de que pudiera arreglar la rueda. Entonces le preguntó: señor Mueller, ¿podría usted usar algo de esta leche gratis? George
mientras el lechero traía 10 grandes latas de leche, justo suficiente para 300 niños sedientos. Finalmente, George Mueller murió el 9 de marzo de 1898, después de haberse dirigido la reunión en su iglesia la noche anterior. Este hombre fue encontrado muerto en el piso de su cama y toda la ciudad se paralizó. Muchas personas siguieron el féretro de este hombre para celebrar la vida de alguien que había vivido conforme su fe, que había creído y no se había aterrorizado, que había asumido una responsabilidad que no le correspondía y Dios lo respaldó. Hoy me pongo a pensar, queridos hermanos, es posible, amigos, que nosotros nos aterroricemos por las cosas que no vemos o no entendemos. Pero este mismo Jesús al que vimos crucificado una vez y que resucitó, está en medio de nosotros y nos dice: paz a ustedes. Paz a ustedes. ¿Por qué se aterrorizan tanto? Yo estoy acá, mírenme, yo estoy acá, estoy aquí con ustedes. En Mateo capítulo 28 Él va a decir: yo voy a ir con ustedes hasta el final. Hermanos, Dios está con nosotros. No podemos tener miedo, ni tampoco queremos o podemos querer salir huyendo cuando las cosas se tornan difíciles. Voy a huir, me voy a esconder. No, quédese más bien, quédese y ore. Y pídale a Dios. Su biografía, la biografía dice de este hombre, dice que pasaba buena parte del día arrodillado al pie de su cama, pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y al que pide, se le da. Así es. Ahora, número 2, de la confusión al propósito. Y estos ojos que nos miran. Estos ojos que nos miran. Imagínense esto, estos personajes están arremolinados en su casa y no saben qué hacer. Son quizás, como lo dije hace un momento, quizás 12, quizás más. Van a haber muchos más discípulos por allá en Galilea. La cuenta dice 500. Hay muchos discípulos, pero estos están allí, llenos de miedo y llenos de terror y no saben qué hacer. ¿Qué va a hacer de nuestras vidas? Ahora, ¿a qué nos vamos a dedicar? Jesús les recuerda algo, como nosotros le dijimos a Elizabeth aquel día. Nosotros ya habíamos hablado de esto. Ustedes y yo ya habíamos conversado durante 3 años, varias veces, de lo que iba a pasar. ¿Y qué era esa cosa? ¿Qué iba a pasar? Y Jesús se da el tiempo de recordarles. Y recordarles algo importante. Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito. Y noten lo que está acá. Probablemente para nosotros que probablemente no tenemos mucha experiencia, hay 3 segmentos acá: Moisés, los profetas y los salmos. Esto es lo que llamaríamos en Antiguo Testamento la Biblia hebrea, la Tanakh, la Torá, los Neviim y los escritos. Jesús les está diciendo: caballeros, ustedes y yo ya habíamos hablado de lo que está escrito en toda la Biblia hebrea. Lo que está escrito de mí en toda la Biblia hebrea. Allí está, en cada uno de estos libros se habla de Jesús, lo que quiere decir que usted y yo podemos conocer a Jesús explorando el Antiguo Testamento. Pero ¿qué será eso? ¿Qué será eso que Jesús les va a decir? Y de repente en el versículo 45, dice algo maravilloso. Dice la palabra que Él les hace entender, les abre los ojos, pueden entender, su entendimiento se despeja. Y miren que esto es impresionante porque aparece en el mismo capítulo 3 veces. Primero le habla a las mujeres y las mujeres entienden. Luego le habla a Cleofás y a su amigo y ellos entienden. Y ahora se acerca Jesús a estos discípulos y ellos entienden. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender. Si usted no entiende, no, es que yo no entiendo mucho la Biblia. Amigos, tenemos que luchar y pedirle a Dios: Dios, ayúdanos a entender. Es que yo me duermo leyendo la Biblia. Bueno, párese y lea parado o lea parada. Es que yo no leo muy bien. Pues aprenda a leer. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando del Cristo, estamos hablando de Dios que hizo un gran trabajo para dejarnos su palabra. Nosotros podemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Todo el Antiguo Testamento, dice Jesús, habla de Él. ¿Y qué será aquello que dijo de Él? Él no lo va a decir.
es necesario que se cumplieran estas tres cosas. Si usted no sabe nada del Evangelio, si usted no entiende las cosas del Evangelio, entienda esto. Esto es lo que usted tiene que entender. Número uno, que Jesús sufrió y Jesús padeció por usted. Que Jesús sufrió y Jesús padeció. Eso es lo número uno. Que Él tuvo que asumir una carga que no era suya para salvarlo a usted, para salvarla a usted. Eso es lo primero que usted debe saber. Número dos, que en ese sufrimiento y tras ese padecimiento Jesús fue sacrificado. Él voluntariamente entregó su vida. Y número dos, está escrito que Él tenía que resucitar y resucitó. Pero ahora, mis hermanos y amigos, viene algo maravilloso. Luego dice al final, y ahora, gracias a lo que Él ha hecho, gracias a lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ahora tenemos la oportunidad de proclamar el perdón a todo el mundo. Esto es maravilloso. ¿No les emociona? Esto es increíble. Miren, yo no sé ustedes, pero yo muchas veces viví muy culpable. Muy culpable. Antes de ser cristiano, como a los 19, vivía muy culpable por mis pecados. Antes de tener 19 años y de conocer al Señor, ya había hecho suficientes burradas y ya había desperdiciado mi vida lo suficiente para saber que el camino en el que andaba estaba muy mal. Y lloraba y sentía mi corazón arrugado porque no sabía hacia dónde dirigirme. Pero ahora encuentro a un Cristo que no está en la disposición de condenarme ni señalar todos mis errores, sino de perdonarme. Perdonarme, imagínense, sin haber hecho nada por Él, gratis, increíble. Ahora esto, mis hermanos, debió haber sido un shock en la mente de estas personas, porque todo esto que ustedes están leyendo acá es lo que tenían que sufrir los animales que iban al sacrificio cada semana. Ya no necesitaremos más ovejas, más carneros. Ya no necesitaremos más ofrendas ni sacrificios por el pecado. De manera que, así de manera sencilla, para explicarlo de manera muy clara, los discípulos pudieron entender, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos los sacrificios, ya no necesitamos un levita o un sumo sacerdote que se muere y vuelva a nacer, ya no necesitamos toda esta parafernalia y todos estos ritos. Ya no necesitamos todo eso, solo necesitamos a Jesús nuestro Señor. Es lo único que necesitamos, es el camino, la verdad y la vida, es lo único. Si usted tiene a Jesús, ya tiene todo. No necesita nada más, no necesita cumplir con un reglamento, ni tampoco vestirse de esta o de la otra forma. No necesita traer dinero a las iglesias, no necesita nada. Solo necesita a Jesús en su vida. Es lo único que usted necesita. La culpa es removida. La palabra de Dios dice en Isaías 59, versículos 1 al 5, que nosotros habíamos cometido tantos pecados que una barrera, un muro se había levantado entre Él y nosotros. Nuestro pecado levantó esa barrera. Estamos separados de Dios. Y usted está separado y separada de Dios, a menos de que Jesús derribe ese muro por usted. Pero para que ese muro sea derribado, el Señor dice muy claramente en su palabra, arrepentimiento y fe en mi nombre. No hay otra forma. Yo lo tengo en mi cabeza. Ya les voy a contar un poco acerca de eso. Pero el Señor va a decirnos algo. Todo esto es derribado, es acabado por Jesús. Hay un mensaje de esperanza, hay perdón disponible para todo el mundo. Saben, hoy nosotros tenemos que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a entender. Varias veces en el Antiguo Testamento, en Ezequiel y en Jeremías, Dios dice que va a darnos a los que lo busquemos un corazón de carne y no de piedra. Pida un corazón de carne. No pida más habilidades para tener dinero y administrar sus dineros. Pida un corazón de carne, toda su plata se va a quedar acá. Pida un corazón de carne y hueso, una memoria para recordar sus palabras, inteligencia para asimilar y saber discernir entre lo bueno y lo malo y poder vivir una vida en paz íntegra delante de sus ojos.
Saben, muchos cristianos hoy son fácilmente seducidos, se enredan con las cosas de este mundo, por los afanes pasajeros. Yo estoy seguro, mis hermanos, si ustedes, la mayoría, yo me he dado cuenta de esto es diferente en mi país. Yo soy colombiano, al menos de nacimiento. El evangelio no está ampliamente difundido en mi país. Hay grandes bolsillos en las selvas e incluso en las ciudades donde el evangelio no ha llegado. Yo pensé que había llegado a todo el planeta, pero no es así. Pero yo sí estoy seguro que una buena cantidad de hondureños, salvadoreños, dominicanos, puertorriqueños ya conocen o han escuchado del evangelio. ¿Sí o no? Pero es muy diferente escuchar del evangelio a creer en el evangelio. Son dos cosas diferentes. Yo creo que muchos de nosotros aquí ya estamos informados de Cristo, pero una cosa es estar informado a doblegar su vida a Cristo y permitir que Jesús sea el Señor y Salvador de cada uno de nosotros. No es un asunto teórico, es un asunto de rendición completa de la voluntad. Así que yo quiero invitarles a que ustedes hagan una evaluación, porque probablemente su fe está aquí, entre oreja y oreja. Pueden hablar de escrituras, pueden recordar salmos, pueden memorizar cosas, pero sus vidas dicen, no soy cristiano. Pero puedo recitar escrituras. Hermanos, yo he visto en mi país personas que tienen colgado el Salmo 23, conductores de buses, que tienen el Salmo 23 ahí pegado en el vidrio, ¿se acuerdan? Y cuando le sacan la piedra, sacan el machete a rebanar a todo el mundo. ¿Lo han visto? Pero otros tienen el crucifijo ahí colgando en el espejo retrovisor. Pero cuando tienen que echarle la madre al que sea por la ventana, se lo echan. Insultan al que sea. ¿Lo han visto o no? ¿No seremos nosotros los mismos? Que tenemos una fe en la mente, pero nuestra voluntad no ha sido trabajada, nuestro corazón no ha sido doblegado al Cristo. Saben, aquí hay algo maravilloso. El Señor nos dice algo, nos da un propósito único, y es predicar y anunciar el perdón de los pecados. Que ya ahora todos tenemos una oportunidad, a todas las personas. Y aquí me enfoco en el tercer punto. Y voy de la soledad a la comunión. De la soledad a la comunión. Y aquí hay algo maravilloso que Jesús les va a decir a todas estas personas. Algo curioso. Les va a decir, caballeros, damas, no se vayan, quédense acá. Se van a quedar acá y se van a quedar aquí en Jerusalén. Porque cuando llegue el momento, ustedes van a ser investidos del poder de lo alto. ¡Qué palabras! ¿Saben? Hay algo de toda la ropa que me pongo, hay algo que uso casi todos los días, además de mis calzoncillos, por supuesto. Camisas blancas, siempre. Mi papá me formó de tal manera, creo que la voz está yendo. Mi papá me formó de tal manera, como era militar, que debía ponerme una camiseta blanca debajo, siempre. Entonces, a toda hora ando con una camiseta debajo. Quedé traumado, si alguien lo quiere ver así. No hay nada más increíble, al menos para mí, que ponerme una camiseta blanca debajo. Me recuerda a mi papá, me recuerda a mi vida de joven, me recuerda a mi vida en el colegio militar, me recuerdan tantas cosas. Y cuando me pongo esa camisa blanca, y si está nueva, huele a flores. Digo, caramba, si me siento nuevo con esta camisa blanca, con esta camiseta blanca. ¿Cómo se dan cuenta? Me alegro con cosas muy sencillas. Ahora, el Señor va a decir algo maravilloso. Cuando llegue el momento, usted va a ser revestido. Le van a poner una ropa nueva. Le van a dar una situación que usted ni se imagina. Le van a investir, le van a conceder, le van a garantizar poder de lo alto. ¿Qué es esa cosa? Esas son como 10,000 camisetas blancas al mismo tiempo. El Señor prometió su Espíritu Santo, que ya no iba a estar de vez en cuando sobre los hombres, como nos relata el libro de Jueces abiertamente. Viene y se va, viene y se va. Pero toda aquella
que se arrepiente de sus faltas y vuelve sus ojos a Cristo y doblega su vida a Él, será revestido con poder de lo alto. Es lo que dice el Señor. Ahora, yo sé que algunos podrían pensar, no, pues, poder de lo alto, eso suena a gente loca, hablando y gritando como saltan en algunas comunidades cristianas. Y no estoy absolutamente en contra de nada de eso. Esto es otra expresión personal de la fe de otras personas. Pero para algunas personas esto es algo extremo. Y si no pasa eso, entonces no está el Espíritu Santo. Pero no es así. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Nunca hizo un milagro, nunca sanó a nadie, nunca habló en lenguas, y lo utilizó el Señor para su propósito específico, lleno del Espíritu Santo. Entonces no podemos generalizar que alguien lleno del Espíritu Santo tiene que hacer toda la cantidad de cosas que usted se pueda imaginar. Lo que dice el texto es que ese poder, esa capacidad que el Señor le va a dar, lo va a ayudar a usted a vivir en comunidad, a vivir en una comunidad que lo va a ayudar a usted a compartir con otras personas que hay perdón de pecados. Esa investidura es algo obsequiado, es algo que usted no se puede ganar. Es algo que es garantizado, otorgado solamente por Jesús. Y ya, amigos y hermanos, nos convertimos en la comunidad del Espíritu Santo. Estamos unidos por Él. Estamos unidos por el Señor Jesús. Estamos unidos por su sacrificio. Estamos unidos por el mismo Padre. Usted ya no está solo, ya no está sola. Celebro lo que Elifas nos preguntó ahora. ¿Hay alguien triste acá? No puedo estar triste porque siempre debo estar en victoria. No, ninguna victoria. Hay momentos difíciles, hay niños enfermos, hay problemas en el hogar, hay problemas económicos, hay frustraciones en el corazón. No siempre estamos que saltamos de la alegría. A veces estamos golpeados en el corazón. Cuando eso pase, recuerde algo. Alguien lo ha amado, alguien la ha amado tanto que ha dado su vida por usted y está ahora con usted y le está diciendo: míreme, acá estoy, soy real, estoy aquí frente a usted y estoy aquí listo para abrazarlo o abrazarla y llevarla a través de este valle oscuro. Este anuncio final, amigos, no puedo dejar de enfatizarlo, porque este anuncio final es importante, es el clímax de todo el trabajo que Dios va a hacer. Esto empezó, hermanos y hermanas, por allá muy atrás en el libro de Génesis, con la caída del hombre, y termina en Cristo Jesús. Imagínense todo lo que ha venido pasando, todo lo que tuvo que sufrir el pueblo, todo lo que tuvo que sufrir Dios, años de silencio, años de angustia, y luego viene el Señor Jesús. Pero todavía no es suficiente con que Jesús venga. Era necesario que nos dejara sus enseñanzas, que fuera sacrificado, que sufriera, y luego de eso que fuera resucitado, y luego de eso llega ahora la capacidad que usted y yo tenemos de poder volvernos a Dios con libertad y ser perdonados de todos nuestros pecados. Esto, amigos, es el punto final de la historia. Arrepentimiento y perdón para todos. ¿Y para todos quiénes? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para todo el mundo hay perdón de pecados. Lo único que Él está esperando es que usted se arrepienta. Es lo único, que se arrepienta. Sé que no es una palabra que les gusta a muchas personas, porque pensamos que la fe es demasiado individual para que alguien se meta en mi vida. Miren, no hay secretos para nadie acá. La mayoría de los hombres, el 99.9% de los hombres, luchamos con cosas que están aquí. La mayoría de las mujeres luchan con las mismas cosas que están acá. Ya no sabemos nuestras historias, mis hermanos y hermanas. Delante de quién tenemos que aparentar bondad o grandeza. Ya se acabó el tiempo de aparentar, ya se acabó el tiempo de ser famosos o de ser vistos.
Ahora lo que importa es Cristo. Él es el más importante. Él es el Salvador, Él es el líder, si Él brilla, yo voy a ser bendecido si estoy a su lado. Tenemos que mirar hacia Él. Ahora yo quiero terminar con una pregunta. ¿Está usted listo para recibir el perdón? ¿Está usted lista para ser perdonada? Si usted no ha sido perdonada, si usted no ha sido perdonado, este es el momento de arrepentirse y volverse a Dios. Si usted necesita ajustar unas cosas en su vida, no le dé largas. No le dé largas, porque usted no sabe cuándo el Señor o de qué manera el Señor va a tratar con usted. Si usted se hace el necio, se hace la necia, intenta dar la vuelta, de Jesús nadie se burla. Él sabe todo, conoce las intenciones de nuestro corazón y las razones que estamos exponiendo. Hoy hemos llegado, mis hermanos, a notar ejemplos de hombres que fueron simplemente humanos, no fueron supernaturales, fueron simplemente humanos. Fueron tan humanos como ustedes y como yo. Tuvieron las mismas oportunidades. Del espanto pasaron a la alegría, de la confusión pasaron al propósito y de la soledad pasaron a la comunión. Damos gloria a Dios por ese buen Dios y por nuestro Señor Jesucristo, que ha cumplido su palabra y nos ha dado vida a todos nosotros. Quiero invitarles a que oremos juntos, a que encomendemos nuestro camino en sus manos. Y si usted desea volver su camino a Dios, conversemos. Esta es la invitación que hacemos todos los domingos. Conversemos, sentémonos a leer la palabra juntos, oremos juntos. Oh Dios, en esta mañana damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tanto esfuerzo, gracias por todos estos planes maravillosos. Gracias porque aún en medio de la tormenta, en medio de la duda, tú extiendes tus brazos hacia nosotros y nos dices, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está la muestra de mi amor por ti y por mí. Dios mío, gracias, gracias por ser tan bueno, gracias porque a pesar de nuestras muchas maldades, tú nos perdonas, Señor. Gracias por tu cariño, gracias por tu generosidad. Señor, en medio de nosotros hay a veces tanta incertidumbre, Señor. Hay a veces tanta angustia, Señor. Hay a veces tanta desesperación, Señor. Nuestra comunidad vive momentos tensos que nos invita a meternos en nuestra casa, a escondernos, a vivir con miedo. Pero nuestra tierra no es esta, Señor. Nuestra tierra está ya contigo, Padre. No permitas que nuestros ojos persigan esta tierra, Señor, y perdamos de vista el cielo y el buen Dios que tenemos. El buen Dios que cuida de los huérfanos, de las viudas, de las mujeres solas, de los niños pequeños, de los matrimonios. Padre, tú cuidas de todos. Ayúdanos, Señor, a reconocer con humildad el gran amor que tú tienes por nosotros. Padre, nuevamente y como cada semana, llamamos a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, a que vuelvan sus ojos a ti. Habla, Señor, a los corazones de cada uno de nosotros, para que podamos volvernos con todo el corazón y con humildad, en arrepentimiento, para el perdón de nuestras faltas. En tu nombre, Señor, tu nombre santo, Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y en tu nombre te oramos, Padre eterno. Amén.